hablar simplemente de un tema que comienza hoy y termina hoy. Es un tema muy sencillo, pero espero que realmente usted lo apropie. Cada una de las claves que hay en este sencillo pasaje que habla sobre la vida de Jesús, una de las experiencias que Jesús, mientras estuvo en esta tierra, tuvo junto con sus discípulos. Jesús calma la tempestad. Primeramente está en Lucas 8, 22 al 25, y dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Esto está en Lucas 8, 22 al 25, ¿cierto? Pero una de las cosas que me gusta hacer cuando estudio los evangelios o cuando leo los evangelios es que me gusta buscar los pasajes que son paralelos o gemelos, digámoslo así. Ustedes saben que hay 4 evangelios, ¿cierto? Y en los 4 evangelios hay muchas narraciones que son, digamos, son diferentes versiones, pero son el mismo hecho. Lo narró Mateo, lo narró Marcos, lo narró Lucas o lo narró Juan. Difícilmente está en los 4. El evangelio de San Juan es un poco, digamos, diferente. Tiene cosas que no tiene ninguno de los otros evangelios, pero los primeros 3 a menudo se les llama sinópticos, porque inclusive tienen cosas, digamos, repetidas, ¿no? Pero usted sabe que la razón de por qué hay diferentes versiones de los mismos hechos es porque el Espíritu Santo quiso mostrar diferentes ángulos a través de cada evangelista. Ahora, Mateo era un apóstol, ¿cierto? Pero Marcos no era un apóstol. Lucas no era un apóstol, pero Juan era un apóstol. O sea, hay 2 evangelios que son escritos por apóstoles, es decir, hombres que estuvieron ahí con Jesús todo el tiempo, directamente vieron, oyeron, pero hay evangelios que son escritos por 2 hombres que no estuvieron al lado de Jesús todo el tiempo, sino que ellos investigaron los hechos. Por ejemplo, el evangelio de Marcos, muy probablemente Marcos escribió el evangelio fue escuchando las narraciones de Pedro. Pedro predicaba, Pedro hablaba de las, digamos, de las experiencias que ellos habían tenido con Jesús, y de ahí agarró Marcos, digamos, los detalles, y obviamente el Espíritu Santo fue el que decidió qué sería lo que finalmente Marcos escribiría en el evangelio. Y Lucas era un médico de la época y historiador también, y él se agarró a investigar las cosas desde el principio y cronológicamente, y obviamente el Espíritu Santo también lo usó para escribir el evangelio. Y la idea es que el evangelio de Mateo es escrito a la mentalidad de los judíos y presenta a Cristo como rey, pero el evangelio de Marcos es escrito para la mentalidad de los griegos, ¿cierto? De los romanos, y presenta a Cristo como siervo. Y el evangelio de Lucas es escrito a la mentalidad de los griegos y presenta a Jesús como hombre, y Juan escribe a la mentalidad universal y presenta a Jesús como Dios. O sea que cuando unimos los 4 evangelios tenemos una fotografía completa de Dios, es decir, una imagen completa de Dios. Él es el rey que se hace siervo, y él es el hombre que es Dios. Amén. Así que por eso hay 4 evangelios, y obviamente vamos a encontrar algunas diferencias en las versiones. Nunca vamos a encontrar contradicciones, ni vamos a encontrar cosas, digamos, teológicamente o doctrinalmente equivocadas, pero sí vamos a encontrar diferentes ángulos. Así que leamos ahora cómo lo narra el evangelista Marcos. 4:35 al 41 dice: aquel día, cuando llegó la noche, noten esto, Lucas no nos dijo que era de noche. Lucas dijo un día, él entró en la barca. Entonces uno se puede imaginar que era de día. No,
Marcos sí nos dice que era de noche cuando el Señor se montó a la barca para empezar la travesía para el lago y les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Fíjense que tampoco Lucas dice que había otras barcas ahí que iban también a iniciar la travesía. Eso solo lo dice Marcos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, el Señor Jesucristo, estaba en la popa. Ese detalle tampoco lo da Lucas. Lucas dice simplemente, él se durmió. Pero Marcos nos da un detalle más: se durmió en la popa, o sea, allá en la punta de la barca, ¿cierto? Al frente, todo, atrás, sí, en la popa es atrás, ¿cierto? En la popa, adelante es la quilla. ¿O cómo es la cosa? Sí, la proa, exacto. Yo se durmió en la popa, allá atrás. Y dice además que no solamente estaba atrás allá durmiendo, sino que estaba sobre un cabezal. O sea, algo para apoyar la cabeza, bien, ¿cierto? Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjense que Lucas dice que ellos dijeron: maestro, maestro, que perecemos. Pero Marcos dice que lo que ellos dijeron fue: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Una persona podría decir: bueno, aquí que entonces cómo fue que, ¿cierto? Entonces cómo fue que dijeron, al fin, el Espíritu Santo queda ahí, ¿cómo así? Lucas dice que dijeron: maestro, maestro, que perecemos. Y Marcos dice: no tienes cuidado que perecemos. Eso es una cosa, un sentido muy distinto. Y levantándose, reprendió al viento, y fíjense esto, dijo al mar: calla, enmudece. Lucas dice que reprendió las olas y el mar, pero no dice qué dijo. Pero Marcos sí nos dice exactamente las palabras que dijo al mar. Reprendió al viento, ¿cierto? Y al mar le habló directamente y le dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Lucas dice que él dijo: ¿dónde está vuestra fe? Pero aquí Marcos nos agrega algo más. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero hay un evangelista más, Mateo 8, 23 al 27 es más conciso. Noten, en Mateo es más cortica la narración, y Mateo dice lo siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que los vientos y el mar le obedecen? Entonces, cuando unimos las tres narraciones, ¿cierto?, ya tenemos un cuadro más completo. Sabemos que el Señor montó en la barca, era de noche, ¿cierto?, que Él les dijo: pasemos al otro lado del lago, que ellos se fueron en la barca remando, etcétera, pero en algún momento allí en medio del lago se levantó un gran viento, y el viento, obviamente, ¿qué hace en el agua? Levanta grandes olas, y que la tempestad era tan grande que en realidad las olas comenzaron a entrar en la barca. Seguramente que ellos comenzaron a hacer lo que hacen los pescadores, ¿cierto? Y los hombres que tienen, digamos, experiencia en las aguas y en el mar, a achicar, a sacar agua, pero se daban cuenta que era más la que entraba que la que salía. Y el Señor se había ido a dormir allá en la parte de atrás de la barca, sobre un cabezal. El Señor estaba durmiendo, y mientras ellos seguramente que estuvieron luchando primero un rato y vieron que no podían, que realmente la tempestad los iba a hundir, pues fueron y despertaron al Señor, ¿cierto? Y le dijeron ciertas palabras que ya las veremos. Y el Señor se levanta, y el Señor simplemente reprende los vientos, le habla al mar: calla, enmudece, y dice que se hace grande bonanza. En un instante, ¿se imaginan eso?
Emocionante haber estado en esa barca, ¿cierto? Ahí uno, imagínense cómo sería el asunto tan peligroso, que estos hombres eran hombres experimentados, no eran niños, eran marineros experimentados, y ellos llegaron a ver realmente la cosa muy grave. Vamos a perecer, nos vamos a morir aquí, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Esta tempestad nos va a voltear la barca y nos va a despedazar. Ellos realmente tuvieron miedo. Pero qué maravilloso, ¿cierto? Estar uno de pronto en esa barca, en esa angustia, en ese miedo, y buscar al Señor y ver que el Señor viene y ¿qué hace? Toma control de la situación, ¿cierto? Y el Señor, con una simple manifestación, con una palabra de autoridad, arregla todo el problema. Y todo vuelve a estar calmo, tranquilo. ¿No le ha pasado a usted en su vida así? ¿Ha estado en tempestades, en problemas, en dificultades? Momentos en que parece que la barca ya se va a hundir, ¿cierto? Momentos en que usted realmente se desespera, se angustia, se asusta. Uno se asusta, ¿sí o no? Uno se angustia, uno se desespera. Pero hemos buscado a Jesús, hemos clamado a Jesús, hemos confiado en Jesús, ¿cierto? Hemos invocado su nombre mientras la barca ha estado y las olas están que nos golpean, y de pronto las cosas se cuadran y empiezan a salir, y cuando uno menos piensa, ya está en la orilla, seco, y la tempestad se calmó, y el problema ¿qué? Pasó. Y apenas es un recuerdo y queda el testimonio, ¿cierto? No, mire que el Señor, que yo estaba en este problema, yo tenía esta deuda y me amenazaron y no sé qué, y ya la cosa se estaba pues helando el cuello y ya me iban a matar y no sé qué. Y de pronto el Señor arregló todas las cosas. Es maravilloso estar en la misma barca con Jesús, ¿cierto? Y a veces también pareciera que Él se duerme. ¿No le ha pasado? Pareciera que estuviera dormido, ¿cierto? Como que uno lo necesita y no lo encuentra, como que ¿dónde está? Y uno dice a veces, Señor, yo he estado en situaciones así, que le he gritado, Señor, ¿dónde estás? Yo sé que está en mí, pero es como si no estuviera. ¿Está claro? Yo sé que está conmigo, pero es como si no estuviera, no experimentas realmente a Jesús. Y le hablas y no te dice nada. Y vas a la Biblia y vas a la Biblia y vas a la Biblia y no te da una palabra y no te da nada. Y el Señor calla y enmudece. Pareciera estar dormido. ¿Pero será que Él está dormido? ¿Será que Él no sabe lo que nos está pasando? ¿Será que Él no conoce la situación que tenemos? Usted sabe que sí, ¿cierto? Pero ese es el asunto de la fe. Porque es que la fe no es por ver, sino que la fe es algo del Espíritu. La fe es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que uno no ve. Muy bien. Vamos a ver que ahí hay tres llaves, precisamente tres llaves que podríamos llamarle tres llaves de poder, en las que nosotros necesitamos afianzarnos cuando estamos en medio de la tormenta. Y la verdad, para cualquier aspecto de la vida, estas tres llaves funcionan maravillosamente para toda la vida cristiana. Lucas 8:22, vamos a basarnos ahora solo en la narración de Lucas. Y en los versículos 22 al 25 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y, oigan esto, les dijo, ¿cierto? Noten que el Señor entró en la barca y Él les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado del lago. ¿Ustedes creen que el Señor sabía que iba a haber una tormenta en medio del lago? Seguro que Él, por discernimiento espiritual y por comunión con su Padre, Él ya sabía lo que iba a pasar. Pero noten una cosa. Lo primero que Él les dijo es: pasemos al otro lado del lago. Es decir, vamos para el otro lado. ¿Está claro? No nos vamos a quedar en la mitad, ni nos vamos a hundir, ni vamos a naufragar, ni nada parecido. Su palabra ya había establecido el destino, ya había establecido el derrotero. Su palabra ya había establecido inclusive el final de la aventura, el otro lado. Vamos a pasar al otro lado del lago. Y ellos, pues, evidentemente siempre estaban con Él, ¿cierto? Le siguieron y partieron. Lo primero en lo que nosotros los cristianos, en este paso al otro lado del lago, ¿cierto? La vida cristiana, la aventura con Cristo, la vida cristiana es también un paso al otro lado del lago. Vamos al cielo, ¿cierto? Vamos a la casa del Padre. Pero mientras tanto,
pueden haber muchas tormentas, vamos a enfrentar muchas dificultades, va a haber muchas situaciones difíciles, va a haber momentos en que nos parece que definitivamente no vamos a aguantar, ¿cierto? No vamos a poder. Las pruebas pareciera que nos van a ganar, las tentaciones, los ataques del diablo pareciera que nos van a destruir, pero siempre tenemos que estar afirmados en el hecho de que Jesús ya dijo que vamos para allá, vamos para el cielo, ¿claro? Él ha dicho esto: mis ovejas oyen mi voz, o sea, mi palabra, ¿cierto? Y me siguen, y yo las tomo y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Sin embargo, hay miles de cristianos creyendo que se pueden perder en ese proceso de ir al otro lado, que pueden perder su salvación. He oído predicaciones, oigo pastores, inclusive pastores que respeto como siervos de Dios, pero que no están claros realmente en la doctrina de la gracia. Tendrían que estudiar mucho más realmente la doctrina de la gracia y sobre todo la doctrina de la salvación, la soteriología, porque le dicen a las ovejas: tú eres un cristiano, ya tienes la salvación, pero si tú no guardas esa salvación, si tú no cuidas y cuidas y cuidas esa salvación, en cualquier momento la puedes perder y te vas para el infierno. No es ni siquiera el limbo, ¿sí? o el purgatorio, sino que es ¡pum!, para el infierno. ¿De dónde sacaron esa doctrina realmente? Pero Jesús dice lo contrario. Jesús dice: yo les doy ¿qué? Vida eterna. Jesús no está diciendo: yo les doy una vida temporal o yo les doy una salvación temporal que en cualquier momento la pueden perder. Dice: yo les doy vida eterna. ¿Y qué? No perecerán jamás, jamás. Y nadie me los va a arrebatar de mi mano, porque mi Padre que me los dio es mayor que todos. ¿Amén? Él asegura realmente la salvación, pero muchos creen que realmente la pueden perder y viven con miedo, viven con temor. Y la filosofía de creer que uno pierde la salvación y que uno tiene que cuidarla, a lo que conduce es al miedo, y el miedo conduce al legalismo inevitablemente. La gracia es diferente. La gracia conduce a libertad, no a libertinaje, como ellos creen. Es libertad. Yo he creído desde que conocí al Señor Jesucristo hace más de 40 años, 42, 43 años, en el año 74, siempre desde el principio de que conocí a Cristo, lo primero que me enseñaron es que la salvación no se pierde. Y llevo 40 y tantos años y nunca realmente, digamos, eso me ha llevado a una vida de pecado, una vida de libertinaje. Al contrario, entre más conozco la gracia, entre más disfruto la gracia, entre más disfruto la seguridad de la salvación, me lleva a más santidad, a más agradecimiento al Señor, a buscar agradarlo más y a buscar producir más fruto. Pero lo que me mueve no es el miedo de perder la salvación, lo que me mueve es la seguridad de que ya la tengo y la gratitud de que ya me la dieron y que Cristo es el que me salva. Amén. Muchos creen realmente entonces que la salvación es igual a esto: salvación más obras igual salvación. Es decir, no es finalmente Cristo el que me salva, entonces es lo que yo de ahí en adelante haga con esa salvación lo que cuenta. ¿Está claro? Es porque yo la conservo, la cuido, es que finalmente me salvo. Entonces Jesús no hizo una obra completa realmente. Jesús hizo una obra parcial. Entonces Jesús viene y me dice: mire, ya yo hice mi parte, pero ahora usted tiene que hacer la suya para poder llegar al cielo. Si usted no hace su parte, se va para el infierno. Yo no le garantizo eso, no le garantizo mi parte. Es absurdo, es contra la verdad realmente. La verdad para mí ofende la obra de Jesucristo, ofende el sacrificio de Jesucristo, ofende la sangre de Jesús, decir algo como eso. Pero bueno, muchos lo están enseñando hace siglos y muchos lo predican, y hombres de Dios que ya se fueron al cielo. Espero que en el cielo estén aprendiendo realmente lo que no aprendieron aquí en la tierra y entendiendo que no era como ellos decían, se equivocaron realmente. La salvación no se puede perder, porque tampoco se puede ganar. Es un regalo que Dios me asegura. Eso no quiere decir que yo no tengo una parte que hacer. Sí, yo tengo una parte que hacer, pero no es para mi salvación.
La parte que yo tengo que hacer es para mi crecimiento espiritual, mi madurez espiritual, es para producir fruto, es para agradar a Dios, es para glorificar a Dios, es el discipulado. Ahí sí yo tengo que hacer mi parte. Pero en cuanto a salvarme, todo lo hizo Jesús. Amén. Todo lo hizo Jesús. Y la gloria solamente es para Jesús. No se le puede dar a nadie aquí en la tierra. Nadie puede llegar allá al cielo a decir: Señor, felicítame porque yo cuidé de la salvación que me diste, ¿cierto? Entonces allá el Señor pues tendrá que felicitarlo y tendrá que darle premios y qué sé yo, alabanzas por haber guardado la salvación. No hay tal cosa en la palabra de Dios. Lo que hay es una mala interpretación de muchos versículos. Yo quiero darles este año precisamente una serie sobre eso. Quiero que ustedes estén muy asegurados en cuanto a la salvación, pero con base en la palabra de Dios. Y vamos a examinar también los versículos que usan los que dicen que la salvación se pierde. Y usted se va a dar cuenta que no es lo que dicen realmente, sino lo que ellos han interpretado equivocadamente que dice. Y lo vamos a ver y va a ser muy claro, y la palabra de Dios pues evidentemente es muy clara. Así que tenemos que basarnos en la palabra, en su palabra. Si ellos hubieran escuchado al Señor cuando les dijo: pasemos al otro lado, ellos se hubieran afirmado en esa palabra y no hubieran tenido, estarían seguros de que iban a llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Y oiga bien, en la vida cristiana todo es porque el Señor lo dijo y punto. Los papás a uno en mi época, ¿cierto? Los papás le repetían a uno a menudo: porque yo lo digo y punto. ¿O no? Las discusiones terminaban ahí. Uno llegaba de papá a alegar y: papá, ¿por qué esto y lo otro? No, y el papá le decía: porque yo lo digo y punto. Y hasta ahí llegaba, ¿no? Si papá lo dijo, palito en boca, ¿cierto? Simplemente es igual. Ahora mira, la vida cristiana es creerle a mi Padre, sencillamente. Es creerle todo lo que Él dice. ¿Y dónde está lo que Él dice? En la Biblia, en su palabra, sus promesas. Cuando Él te da una promesa, aférrate a esa promesa, aferra tu corazón a esa promesa, agárrate con la fe de esa promesa, y aunque pasen cosas que parezcan que esa promesa nunca se va a cumplir, mantente firme creyendo, porque se va a cumplir lo que el Señor te diga. De ahí que sea tan importante, evidentemente, ¿cierto?, ir cada día a la palabra para poder realmente llegar al momento en el que el Espíritu Santo ponga esa palabra en mi espíritu y lo vuelva rema. Tú sabes lo que es el rema, ¿cierto? Hay dos cosas en la palabra: uno es el logo y otro es el rema. Si usted mira la Biblia, toda la Biblia es logos, desde Génesis hasta Apocalipsis, es decir, la palabra escrita, ¿está claro? La palabra dicha por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, logo. Pero la palabra que realmente te va a cambiar a ti, te va a transformar a ti, la palabra que te va a llevar a renovar la mente, la palabra que te va a llevar a tomar decisiones espirituales reales, es la palabra rema. ¿Qué es la palabra rema? La palabra rema es que el Espíritu Santo toma el logos, la palabra de Dios, y la convierte en una palabra específica para una persona específica, que eres tú, en una situación específica. ¿Está claro? Ese es el rema, cuando la palabra cobra vida por el Espíritu Santo. Por eso es que yo debo todos los días, disciplinadamente, ¿cierto?, todos los días leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra, porque en ese ejercicio es que viene el Espíritu Santo y toma un texto y ¡pum!, lo vuelve rema para ti. Y entonces tú dices: Dios, ¿cierto?, me habló en este versículo, y tú oyes la voz clarita de Dios y te habla clarito. De pronto se lo muestras a otro, ¿cierto?, y para ese otro no va a parecer igual. Tú vas a decir: mira, el Señor en este versículo me está diciendo sobre esto y sobre esto y sobre esta situación, y el otro puede estar viendo: no, pero yo no veo eso. Es que es la palabra ¿para quién? Te la dijo fue a ti, ¿está claro? El rema te lo dio fue a ti, a ti, a ti. Miren, me ha pasado por la finanza. Ustedes saben, se los he dicho 1000 veces, que Dios me habló de finanzas hace un tiempo, ¿cierto? Y que dijo que me va a dar riqueza, y ya me la está dando. Pero cuando Él me dijo eso, yo salí corriendo a decirle a otros. A ustedes se los he dicho 1000 veces, ¿cierto? Que inviertan, que la inversión, que los activos, que no sé qué. Y un día Dios me dijo: ya no les digas más, es que yo te hablé por ti.
Yo no le he dicho a todos ellos que se van a enriquecer, yo te dije a ti que te van a enriquecer. ¿Me hago entender? El rema fue para mí. Y por eso es cuando yo les hablo de eso, ustedes me miran como así. ¿De qué estará hablando el pastor? ¿O no? No me entienden ni siquiera muchas veces. No me comprenden. Ustedes creen a veces, realmente, y yo lo entiendo, ustedes a veces creen que no es cierto, que yo no voy a ser millonario. Ustedes no lo creen. ¿De qué está hablando el pastor? Ya soy millonario, ya. No es que lo voy a hacer, ya lo soy, por las inversiones que tengo. ¿Me voy a entender? Pero usted no me va a entender eso. ¿Por qué? Porque el rema me lo dieron a mí, no a usted. Pero yo anhelo que se lo dé también a usted. En el sentido de renovar la mente y crecer en las finanzas. Ojalá Dios le hable también, porque me habló a mí. Y ojalá usted tenga lo que yo ya tengo y voy a tener en ese aspecto. Pero bueno, esto es para decirle precisamente que un rema, entonces vuelvo e insisto, ¿cierto? Un rema es una palabra, oiga bien, una palabra específica que Dios se la da a una persona específica en una situación específica que esa persona tiene. Entonces la situación suya no es igual a la mía, la de Clarita no es igual a la de Daniel, o la de Doña Berta no es igual a la de Doña Eva, no es igual. Así que Dios en cada circunstancia y a cada persona Dios le va a dar la palabra que es para su realidad, para su circunstancia, para su problema. Así que tenemos que estar muy atentos a un primer aspecto, una llave espiritual de poder, que es la palabra rema de Dios, la palabra de Dios para mí, las promesas de Dios para mí incluidas en su palabra. El segundo aspecto está en Lucas 8, 23, 24, la parte A, y es: pero mientras navegaban, ¿qué pasó? Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y ¿qué? Y peligraban. Pero miren, qué irónico, ¿cierto? Él dijo: pasemos al otro lado. Y fue y buscó un sitiecito ahí bien cómodo, bien sabroso, buscó algo rico ahí para, ¿cierto? Suave, para poner un cabezal, no sabemos qué era, podía ser una cuerda, podía ser unas mantas, unas redes, no sé qué era, ¿cierto? Pero él sí fue y se buscó y se acomodó bien sabroso, ¿cierto? Y el Señor estaba tan tranquilo y el Señor estaba tan seguro y tan consciente de que iban a pasar al otro lado del lago, que se echó su motocito, ¿sí? Su siestecita ahí bien sabrosa, chévere. Y los otros ahí, ¿cierto? Trabajando, ¿no? Pues remando, yo no sé, me imagino, izando velas, o qué estaban haciendo. Pues las cosas que hace un marinero, un barco para atravesar. Ahora recuerden que el mar de Galilea no es un mar, ¿no? Como ir a Santa Marta y pararse en la playa y ver el mar, ¿no? Es un lago, realmente es como el lago Calima. De hecho, muchísimo más grande, pero realmente es un lago, es decir, es algo cerrado, no es un mar abierto. Sin embargo, se le llama mar en la Biblia, el mar de Galilea, el mar de Genesaret, ¿cierto? Normalmente se le dice el lago de Galilea. Y el Señor dijo: por eso pasemos al otro lado. Y es maravilloso ver que mientras los discípulos, ¿cierto?, están tan angustiados, temiendo que van a morir, viéndose en peligro de muerte, el Señor siga, aunque la barca ya, me imagino que ya la barca estaba, ¿cierto?, ya el viento la estaba moviendo y denegando, el Señor todavía estaba durmiendo, tranquilo. ¿Usted cree que Dios se estresa igual que usted? ¿Usted cree que Dios se preocupa igual que usted? ¿Usted cree que Dios le paran los pelos de los nervios igual que usted o a mí? No, a Él nada lo toma por sorpresa, a Él nada lo asusta, a Él nada le hace sentir miedo por ningún aspecto. Él siempre está sereno, tranquilo, al control de todas las cosas. Sin embargo, déjeme decirle, Dios está manejando 1000 problemas, ¿o no? Dios está manejando 1000 problemas, la verdad. Pero, sin embargo, Él nunca pierde su paz, su tranquilidad, su seguridad mental, emocional, espiritual, ¿cierto? Nuestro Dios es
una columna firme, no lo mueve nada, no lo asusta nada. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que apropiarnos mediante la fe, ¿está claro? Y apropiarnos de que Él está presente, ¿ok? O sea, cultivar su presencia, porque haga este ejercicio. ¿Dónde está Cristo respecto a usted? Dentro de mí, ¿cierto? Ese es un ejercicio que uno tiene que hacer todo el tiempo, y eso hay que enseñárselo al cristiano desde que el momento mismo que recibe a Cristo, a que cultive la presencia de Cristo, a que se haga consciente de que Cristo está en mí. Entonces yo digo, si Cristo está en mí, ¿por qué voy a perder los estribos? ¿Está claro? Si Cristo está en mí, ¿por qué voy a llegar a una crisis nerviosa que me tengan que internar en un psiquiátrico? Si Cristo está en mí, ¿por qué voy a tener tanto miedo? Si Cristo está en mí, ¿por qué me voy a dejar llevar de la angustia? ¿Está claro? Si el que está en mí es sereno, tranquilo, equilibrado, maduro, pues yo voy a dejar que sea Él el que tome el control. Por eso le decimos Señor, ¿cierto? Yo te entrego ¿qué? Mis pensamientos. Yo te entrego ¿qué? Mis sentimientos, mis emociones. Yo te entrego mi voluntad. ¿Para qué? Para que Él esté en el control de mi vida realmente, ¿cierto? Y cuando lleguen los problemas, las circunstancias difíciles, las situaciones, yo no me vuelva un loco, un manojo de nervios, sino que yo esté también tranquilo, sereno, seguro, porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo, y es mayor que cualquier tempestad, es mayor que cualquier viento que se levante, y es mayor que cualquier mar que se agite. Amén. Y además hay un tercer aspecto que es muy importante también cultivar en mi fe, y es el que está en Lucas 8:24, que dice: despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. ¿Y qué? Y se hizo bonanza. ¿Qué era lo que les estaba causando angustia y miedo a los discípulos? Que se ahogaran, ¿cierto? ¿Cuál era el elemento que les estaba produciendo ese miedo? El mar, el viento, las olas, ¿cierto? O sea, circunstancias externas. Ellos tenían unas circunstancias externas difíciles, y por dentro ya ellos estaban también angustiados. Ya sus emociones, sus pensamientos y sus actitudes estaban bajo el temor de que iban a morir esa noche ahí, se iban a ahogar, el mar los iba a matar esa noche, el viento los iba, digamos, a destruir, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Acudieron a Jesús, y Jesús vino y ¿qué? Tomó control, ¿cierto?, de la situación y calmó todo el asunto. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿entienden? En lugar de llenarnos de miedo, de angustia, de no sé qué, buscar a Jesús, ir a Jesús, saber que Jesús está ¿dónde? En mi barca, está en mi casa, anda conmigo en mi carro, está conmigo en la noche en mi cuerpo, donde quiera que voy. Él dijo: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿ok? Voy a estar contigo. Entonces su presencia va conmigo. Uno debe estar constantemente afirmando la presencia de Dios. Su presencia va conmigo. El Señor está en mí, está dentro de mí. Yo no estoy solo. Yo no estoy, jamás estoy solo. Yo no estoy, digamos, a merced del viento y de las olas y del mar, del diablo o de demonios o de lo que sea. Lo que se venga contra mí, cualquiera que sea, Jesús está ahí. ¿Para qué? Para tomar control y ponerle orden a todas las cosas. No quiere decir, oiga bien, que primero no va a haber, ¿sí?, remesón, tempestad, viento, olas, sonidos del viento, ¿cierto? Agua que se me mete a la barca, emociones que saltan de mí. Soy un ser humano, no soy de palo, ¿está claro? Tengo emociones, voy a sentir miedo también, es cierto, voy a sentir angustia, pero que nada de eso eclipse el hecho de que Cristo está conmigo, amén, de que su palabra es verdad y yo puedo afianzarme en su palabra, de que su presencia está
en mi barca, está conmigo. Y tercero, de que Él ejerce autoridad y poder. Amén. Autoridad y poder contra las situaciones, contra el diablo, contra lo que sea. Y yo puedo ejercer ese poder, obviamente, en su nombre. Miren, autoridad y poder se parecen mucho, pero tienen cierta diferencia, ¿cierto? La autoridad es algo que a ti te entregan, algo que te dan. Por ejemplo, un policía es autoridad, ¿cierto? Un policía de tránsito es autoridad para a usted. Usted puede ir por donde sea, y si un policía de tránsito se orilla, usted se orilla. Usted no puede decirle, no, es que no voy de afán. No, es que me fui al pan de bono que llevo aquí para el cafecito. Esto no, usted no puede, usted tiene que parar. ¿Por qué? Porque ahí lleva autoridad diciéndole a usted que se pare. Y esa autoridad, ¿usted cómo la reconoce? Porque tiene un uniforme, ¿cierto? Tiene un kepis, tiene... Tanto que la gente se puede poner también, ¿cierto? Unos bandidos se pueden poner ese uniforme y pueden hacerle creer a la gente que son autoridades, y le metan a la casa a la gente, por ejemplo, ¿cierto? Disfrazados de policías o de ladinos, lo que sea. Pero el uniforme que manifiesta esa autoridad, ¿cierto? Y la autoridad que este hombre ejerce al decirle, abríllese y me muestra sus papeles, él tiene autoridad para pedirle a usted. Usted no puede decirle, no me da la gana mostrarle mis papeles, no quiero mostrárselos. No, si te los exigen, se los tienes que mostrar, porque tiene autoridad. Él también puede ejercer poder, ¿está claro? Puede ejercer poder. Puede detenerte el carro, puede montarte el carro en una grúa, te puede poner una multa, puede hacer muchas cosas, porque tiene además poder. O sea, la autoridad le da a la persona poder. Por eso es que oímos a menudo de abuso de autoridad, ¿cierto? Y abuso de poder. Pregunta, ¿ustedes creen que Cristo tiene autoridad? ¿Cuánta? ¿Cuánta tiene? La tiene toda, toda, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y tiene autoridad sobre todas las criaturas. Serafines, querubines, ángeles, arcángeles, ángeles mensajeros. La tiene sobre Satanás, sobre todos los demonios que están al lado de Satanás. ¿Hago entender? Sobre todas las fuerzas espirituales. Jesús tiene autoridad sobre la brujería, la hechicería, el ocultismo, el espiritismo. Jesús tiene autoridad sobre todo. Él mismo lo dijo, ¿cierto? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y oiga bien, pero Jesús, como tiene toda la autoridad, tiene también ¿qué? Todo el poder. Todo el poder. Porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Él creó los cielos y la tierra. Entonces Él tiene autoridad sobre el mar, sobre los vientos y sobre lo que sea. Tiene autoridad sobre nosotros porque Él nos creó. Sin embargo, al hombre Jesús le da la oportunidad, oiga bien, de que el hombre voluntariamente reconozca esa autoridad. ¿Está claro? O la rechace. Pero en eso va la salvación o la condenación. En eso va el destino eterno de cada persona. Pero tenemos la libertad de aceptar esa autoridad o de rechazar esa autoridad. Y a nosotros, a los que hemos creído, a los que hemos aceptado esa autoridad y ese poder, ¿sabe también qué nos dice? Entonces yo también a ustedes les delego autoridad y poder. Les delego mi autoridad, les delego mi poder. Ustedes pueden usar mi autoridad, ustedes pueden usar mi poder, siempre y cuando lo hagan bajo mi dirección, o sea, en mi nombre, ¿está claro? Entonces el Señor nos da poder, y créanme que también entonces nosotros podríamos, en una situación de esas, reprender al viento y reprender las olas, y también puede pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque Él dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las harán y aún mayores. Porque yo les voy a dar el Espíritu Santo para que lo hagan. Hay historia, me acuerdo, hay un gran hombre que se le conocía como el príncipe de la fe, Wigglesworth, algo así, es un apellido, Wigglesworth. Él iba en un crucero y se levantó una tremenda tempestad y la cosa estaba realmente pues difícil. El capitán, la tripulación, todo el mundo estaba con miedo, estaban preparándose y preparando a la gente porque las olas eran tan grandes que podían voltear el barco y podía haber una tragedia. Y este hombre se fue allá a la proa del barco, ¿cierto? A la parte, pues, a la proa, ¿no? A la proa del barco, y allá con algunos testigos y todo eso, y él levantó la mano y reprendió la tempestad y reprendió las olas y reprendió al mar. Y el cielo se aclaró y la cosa pasó.
Y eso lo vieron muchas personas. ¿Por qué él pudo hacer eso? Porque él se apropió por fe de que tiene ese poder y tiene esa autoridad. Quiero decirles humildemente, más de una vez yo lo he comprobado. Aquí mismo, orando en ese patio. No es que ya se viene un sábado la tormenta y la tempestad, y yo voy y les digo, en el nombre de Jesús se van, fuera, se van de aquí, tempestad, te vas de este lugar. Y aún hago así, soplo. Es algo que Dios me ha dado que haga en ese momento, y muchas veces he visto que se fue así. Otras sí, mejor dicho, ustedes han estado también aquí de testigos, ¿cierto? Que no ha tocado predicar con el techo, ya parece que va a caer por el agua, porque se vino la tempestad y no hubo manera. Pero yo he experimentado eso en mi vida. ¿Saben por qué? Porque yo lo creo, sencillamente. Porque yo creo que se puede hacer y me atrevo a hacerlo, simplemente. Ahí es que atrevernos, ¿está claro? Si el Señor nos dijo háganlo, hagámoslo, no de miedo. Recuerdo aquella persona en Ibagué donde yo iba a almorzar cuando era un misionero, ella me daba el almuerzo, iba todos los días a su casa a almorzar, me habló de un patio que tenía, de un palito de papayo que lo había sembrado, y el palito de papayo no daba, y el palito de papayo como que papayitas feas, y que ella, bueno, qué sé yo, y yo fui y le dije, oremos. Ella me miró así como, ¿cómo así? Vamos a orar por ese papayo, vamos a decirle que dé papayas bonitas. Y ella me miraba como, ¿de qué me está hablando? Y venga, vamos. Y le puse la mano y dije, papayo, en el nombre de Jesús. Tú fuiste creado por Jesús, ¿cierto? Y tú fuiste creado ¿para qué? Para dar papayas. Así que vas a producir papayas, y vas a producir papayas grandes y sanas y hermosas. Te lo digo en el nombre de Jesús. Y comí papaya que da miedo, ¿sí? Pero lindas, hermosas. Y la señora se convirtió a Cristo y empezó a asistir a la iglesia. Luego vinieron sus hijos y vinieron muchas familias. Esa señora, por ese simple hecho. Llegamos a una sede en Barranquilla, ¿te acuerdas, mi amor? La sede en Barranquilla, en Boston era, que se llamaba Boston, el barrio. Había 2 palmas de coco que no daban coco. Los vecinos sabían que esas palmas tenían un piojo, una enfermedad, lo que sea. Con Jair Ríos, cada uno nos pusimos en una palma y a grito pelado le ordenamos y comimos coco y agua de coco, ¿sí o no, amor? Durante años. ¿Saben? Me gusta como dice un hombre en la televisión. Eso no es extraordinario, eso es normal. ¿Me entender? Eso es naturalmente sobrenatural. Es decir, no deberíamos aterrarnos por esas cosas. Esas cosas deberían estar sucediendo en nuestras vidas como lo más normal, ¿está claro? Como lo hacía Jesús, ¿está claro? Miren cómo lo hacía Jesús. Está la tempestad, está esa barca que se hunde. Esos tipos curtidos en la navegación, muertos de miedo. Y Jesús durmiendo, y lo despiertan y se levantan. Reprende el viento, no sé cómo, no dice, ¿cierto?, que le dijo el viento, pero lo reprendió. ¡Te reprendo! Tal vez, ¿cierto? Y al mar le dijo, ¡calla! ¡Enmudece! Inmediatamente, no, que el mar le dijo, no, espera un momentico que sí. Y las olas, espera un momento que ya me calmo. No, eso fue. ¿Se imaginan eso? Y los discípulos se miraban unos a otros y ya la barquita, pasó esa angustia, ¿cierto? Pasó el peligro. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Quién es este? ¿Sí o no? ¿Quién es este? Miren precisamente que allí no hay solo 3 llaves, sino 3 preguntas y ya vamos a terminar. 3 preguntas claves hay aquí en ese pasaje. La primera pregunta la hicieron los discípulos. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo notan ustedes esa pregunta ahí? ¿Es respetuosa o es como ¿Es de fe o es como medio incrédula? ¿Cómo la ven? ¿Ah? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es como decirle, oiga, ¿es que a usted le importa un pepino que nosotros vamos a morir aquí o qué? Es la única manera de decir. No hay respeto ahí. Y ahí digamos, realmente hay dudas, ¿cierto? Es que a usted nosotros no le importamos realmente. Es que nos va a dejar morir aquí. Ahora, ¿no nos pasa a veces que dudamos de Dios realmente así? Que dudamos que en verdad nos va a proveer.
que dudamos de que Él en verdad nos va a sanar, que dudamos de que Él en verdad nos va a dar en la finanza lo que necesitamos, que dudamos de que Él en verdad nos va a escuchar. A veces vamos así al Señor, y créanme, a veces hacemos oraciones llenas de dudas precisamente, y ellos lo que hicieron fue decirle al Señor: no tienes cuidado que perecemos. ¿Se acuerdan de Marta y María? Cuando el Señor va a la casa de Lázaro, de Marta y María se mete a la cocina a preparar cosas y a angustiarse allá, y María se sienta a los pies del Señor, y viene Marta y le dice: Señor, no tienes cuidado, ¿cierto?, de que estoy ahí toda afanada. Es que no te das cuenta que estoy allá en las cocinas para atenderte a ti, y además pues no solo a ti, porque siempre te aparece con una mano de gente, como eso no iba solo, se aparecía con discípulos y hasta seguidores, ¿cierto? Entonces como que: Señor, no tienes cuidado que, ¿cierto? Es que diga a mi hermana que alguien me ayude. ¿Y qué le dice él? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, ¿cierto? María escogió la mejor parte. Y aquí él dice: no tienes cuidado que perecemos. Realmente es una pregunta que tiene un matiz de duda, ¿cierto?, de inseguridad muy grande. Es más, es una pregunta que cuestiona al Señor, cuestiona la fidelidad del Señor, cuestiona la bondad y aún la misericordia del Señor. La segunda pregunta la hace el Señor, y ya vimos que hay tres, ¿cierto?, tres versiones de esa pregunta. En la primera dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es una buena pregunta para nosotros, ¿cierto? Creo que el Señor me la ha hecho más de una vez. Freddy, ¿por qué temes, hombre de poca fe? Y uno que tiene que hacer ahí: sí, Señor, ¿cierto? Humillarse. Sí, sí, Señor, tienes toda la razón. Tengo poca fe, necesito crecer en mi fe. Amén. Necesito cambiar mi mentalidad, necesito cambiar mis actitudes, necesito aprender más sobre la fe, Señor. Tienes razón. Tengo poca fe en esto o en aquello, hay circunstancias. Ahora usted se dará cuenta que en la vida hay momentos en que tenemos una tremenda fe para algo, pero para otras cosas la fe como que nos fue al piso, ¿cierto?, a los zapatos. Pasa así, es una experiencia de fe. La vida cristiana es realmente enfrentar muchas olas y vientos y tempestades diferentes, pero en todo ello vamos aprendiendo a conocer al Señor y a crecer y madurar en la fe. La otra forma de la pregunta es: ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? La otra pregunta es esa, ¿no? El Señor nos dice: ¿es que no tienen fe? ¿Qué le respondemos al Señor? Porque Él dice: ¿por qué están llenos de miedo? Déjenme decirle, lo he dicho muchas veces, ¿cierto? El miedo es lo contrario a la fe. Si usted está lleno de miedo, usted no tiene fe. Si usted está lleno de fe, usted no tiene miedo. Los dos no están juntos, se repelen. O uno tiene miedo o uno tiene fe, uno de dos. Así que el miedo hay que combatirlo todo el tiempo, y hay que echarlo, y hay que no dejarlo que se meta en la mente, porque lo que mete en la mente se mete en las emociones. Después de que mete en las emociones, ya lo tiene a uno de aquí, ¿sí? Entonces no hay que dejar que el miedo llegue a esa instancia, a ese punto. Cuando detectes el miedo en tus pensamientos, aléjalo, quítalo, repréndelo, como el Señor hizo con el viento. Fuera, ¿sí? Échalo. No lo dejes que digamos, se apodere de ti. La tercera forma de la pregunta es: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué tal la pregunta del Señor, no? Freddy, ¿dónde está tu fe? No, uy, Señor, no sé, yo la tenía por aquí, pero se me cayó, se me perdió. ¿Dónde está tu fe? ¿Ah? Y también podría ser de posición, ¿cierto? O sea, ¿dónde la estás poniendo tu fe? ¿En quién la estás poniendo? ¿Dónde está la fe tuya? Era como decirles: pero es que ustedes no se dan cuenta que yo estoy con ustedes en la barca. ¿Por qué creyeron que los iba a dejar hundirse? ¿Por qué creyeron que los iba a dejar morir? Yo no les dije: pasemos pues al otro lado. Es que no estoy aquí en medio de ustedes, es que no me han visto cómo resuelvo todos los problemas que se me han presentado. Ustedes han visto. Él resolvía todos los problemas, ¿cierto? Le traían un endemoniado y Él lo echaba. Un ciego y Él lo sanaba. Un cojo y Él lo ponía a andar. Los fariseos y Él los enfrentaba y los dejaba, hemos dicho, los hacía volver con el rabo entre las piernas. Él resolvía todas las cosas. ¿Cómo? ¿Dónde estás poniendo tu fe? Hágase esas preguntas usted mismo, ¿ok? Y contésteselas. Y finalmente, la última pregunta la hacen los discípulos. Y atemorizados se maravillaban
y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Esa es la pregunta más importante de todas las que hay en este pasaje, y tal vez de toda la Biblia, que uno tiene que responderse: ¿quién es Jesús? Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y le aseguro que Jesús no es el mismo para los que estamos aquí. Cada uno tiene una experiencia distinta con Jesús, cada uno tiene un ángulo de Jesús, cada uno tiene una visión de Jesús, cada uno tiene un concepto de Jesús, pero Él se va revelando a cada uno se va revelando. Él quiere que lo conozcamos, Él quiere que realmente lo entendamos. Ese es su propósito principal. Pero pregúntate esta noche y vete a tu casa pensando esta noche: ¿quién es Jesús para mí? ¿Claro? Para muchos es un muñeco, para muchos es una estatuilla, para muchos es una pintura, para muchos es una historia, para muchos es un personaje histórico, para muchos es un maestro de moral, para muchos es un gurú, un mago, una especie ¿cierto? De mago, de gurú, qué sé yo. Pero Él dijo que Él es el Hijo del Dios viviente. Hasta ahora, en tu experiencia de cristiano, con los años o meses o días que tienes de cristiano, ¿cierto? Hasta ahora, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué has logrado aprender de Jesús? ¿Qué has logrado conocer realmente de Jesús? ¿Qué has logrado experimentar personalmente de Jesús? ¿Quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? Así que pregunta: ¿estamos en buenas manos o no? Amén. Estamos en las mejores manos, ¿cierto? Su palabra, su presencia y su autoridad y poder están con cada uno de nosotros. Miren ya la tempestad una vez calmada, ¿cierto? Qué bonita es la vida cuando las cosas están así, ¿no? Qué rico se siente cuando el problema ya pasó y ahora quedó la calma, ¿cierto? Porque después de la tempestad viene la calma. Y qué rico es vivir periodos de calma. Pero no nos debemos olvidar que la tempestad o el viento en cualquier momento vuelven y se levantan, y necesitamos esas tres cosas en nuestra vida espiritual: su palabra, su presencia y su autoridad y poder. Vamos a ponernos en pie y vamos a declarar eso precisamente. Jesús es todo para mí. Su palabra, su presencia y su autoridad y poder siempre estarán conmigo en medio de las tempestades de la vida. Vamos a decirlo en el nombre de Jesús. Vamos a declararlo, porque son verdades espirituales que tenemos que aprender a declarar, y que ellas se vayan haciendo más y más y más y más y más reales en nosotros. En la medida en que declaramos la palabra de Dios, la palabra se vuelve rema, ¿ok? Se vuelve vida en nosotros, se va agarrando más a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestro ser. Vamos a decirlo juntos: Jesús es todo para mí. Su palabra, su presencia y su autoridad y poder siempre estarán conmigo en medio de las tempestades de la vida. Otra vez: Jesús es todo para mí. Su palabra, su presencia y su autoridad y poder siempre estarán conmigo en medio de las tempestades de la vida. Una última vez: Jesús es todo para mí. Su palabra, su presencia y su autoridad y poder siempre estarán conmigo en medio de las tempestades de la vida. Señor, gracias, porque es verdad lo que acabamos de declarar, Señor, y que tu Espíritu Santo lo convierta en rema en la vida de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, inunde nuestros corazones con esta poderosa verdad. Tú lo eres todo, Señor. Contigo estamos seguros. Gracias, Jesús, porque tu palabra es verdad. Lo que tú nos has dicho, lo que tú nos has prometido, nunca va a pasar, Señor. Los cielos y la tierra van a pasar, pero tu palabra va a permanecer por los siglos de los siglos, Señor. Y tú nos has dado perdón, tú
Tú nos has dado paz, Señor. Tú nos das poder. Tú nos das autoridad. Tu presencia va con nosotros donde quiera que vamos. Tú nos has dado vida eterna, Señor. Tú has lavado nuestros pecados con tu preciosa sangre. Tú nos has prometido salvación y vida eterna, Señor. Y sabemos que somos salvos y seguiremos siendo salvos, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, no por nuestras obras, no por nuestros hechos, sino porque tú garantizas que seguiremos siendo salvos para tu gloria, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Y ahora vamos, Señor, a nuestros hogares en tu presencia y con tu presencia, gozando de tu palabra, Señor, y de tu autoridad y tu poder. Te amamos, Señor Jesús, y te bendecimos. Amén. 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 Y vayan a hacer lo sobrenatural, lo más natural.